Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tenemos una ocasión muy especial porque por primera vez vamos a tener un invitado a nuestro programa y no es cualquier invitado. Se trata de mi muy querido amigo Carlos Enrique Huefe, con quien vamos a hablar sobre los derechos y garantías de los contribuyentes, pero desde la perspectiva del derecho comparado, porque Carlos, quien es profesor asociado y ex jefe de la Cátedra de Finanzas Públicas de la Universidad Central de Venezuela, es desde 2016, para orgullo de los venezolanos, el coordinador académico, nada menos y nada más que del Observatorio para la Protección de los Derechos de los Contribuyentes del Buró Internacional de Documentación Fiscal, IBFD por sus siglas en inglés, ¿no? Como seguramente ustedes saben, el IBFD es un centro de investigación especializado fundado con la International Fiscal Association, la IFA, en Holanda en 1938, que se dedica a promover y difundir el conocimiento académico del derecho tributario internacional y comparado, ¿no? Desde 2015, el Observatorio para la Protección de los Derechos de los Contribuyentes ha venido haciendo un seguimiento académico e imparcial en cuanto a los estándares mínimos y la adopción de mejores prácticas para la garantía y protección de los derechos de los contribuyentes alrededor del mundo. Estándares y prácticas que fueron identificadas en el Congreso Mundial de la IFA de 2015 por los profesores Philip Baker de la Universidad de Oxford y Pasquale Pistone de la Universidad de las Ciencias Económicas de Viena. Como órgano consultivo y de revisión de la rigurosidad académica del trabajo, el observatorio tiene un consejo de supervisión integrado por figuras verdaderamente estelares del mundo académico y jurídico vinculado con la protección de los derechos y garantías de los contribuyentes, como es el caso de la abogada general de la Corte Europea de Justicia, Julian Cocotte, y de la exdefensora del contribuyente de los Estados Unidos, Nina Olson, entre otros. Esto solo para que ustedes tengan una idea de la gran importancia del trabajo que realiza Carlos y bueno, lo cual nos llena de orgullo, como he dicho, a todos los venezolanos. Hace pocos días, el 8 de junio de este año, fue publicado y presentado en línea el anuario 2019 del Observatorio, en el cual se recogen las principales novedades reportadas por grupos de expertos de 44 países, incluyendo Venezuela, de 44 países alrededor del mundo, respecto del cumplimiento de los estándares mínimos y mejores prácticas a lo largo del año pasado. El anuario, así como los reportes, están libres para su descarga en la página web del IBFD y yo le voy a dejar, por supuesto, como siempre hago, el link en la descripción del video, ¿no? Carlos, bienvenido a mi canal. Eres el primer invitado que tengo y eso se debe no solo a que eres mi amigo muy querido desde hace por lo menos 22 años, en los que hemos trabajado juntos profesional y académicamente, pero además está aquí porque no tengo duda de que en este momento eres el tributarista venezolano con mayor proyección internacional y para mí es un gran honor que hayas aceptado conversar conmigo estos temas. Quería hacerte algunas preguntas sobre tu trabajo y que las desarrolles para nuestros oyentes con la profundidad y el detalle que tú creas conveniente. En primer lugar, quisiera preguntarte cuál fue el criterio usado para determinar los estándares mínimos y las mejores prácticas que sirven de base para el trabajo del observatorio. Muchas gracias, Luis. Es un honor, es una fortuna poder acompañarte y ser además la primera persona que te acompaña en un emprendimiento tan quijotesco como importante para el desarrollo de la conciencia jurídica venezolana y la manutención de la conciencia que como ciudadanos de un país tan convulso como el nuestro tenemos que tener de nuestros derechos y de qué hacer cuando nos toque hacer lo que tenemos que hacer, que es reconstruir al país. Los que estamos, como es mi caso y el de Betty Andrade, fuera de mi esposa Betty, quien bien conoces, fuera de las fronteras, estamos
embarcados en esa misión de prepararnos, formarnos, mostrar al mundo de lo que somos capaces los venezolanos. Es lo que hemos procurado hacer desde nuestro trabajo en el Buró Internacional de Documentación Fiscal y aportar nuestro granito de arena y aprender lo que necesitamos aprender para cumplir con esos objetivos. Hablando de objetivos, precisamente a la hora de hablar de, bueno, el objeto del trabajo del observatorio. Mira, todo esto nació, como tú lo señalaste, en el Congreso Mundial de la IFA o a partir de los trabajos del Congreso Mundial de la IFA de 2015. Philip y Pasquale, profesores Baker y Pistone, fueron nombrados relatores generales de ese Congreso en el tema de la protección de los derechos de los contribuyentes. Y ellos lo que decidieron fue hacer un ejercicio de replicar lo que se ha venido haciendo respecto de la fijación de estándares internacionales de protección de derechos humanos a nivel global a partir de los instrumentos internacionales que todos conocemos, la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y etcétera, a remedio de lo que han hecho órganos multilaterales y organizaciones no gubernamentales. Una cosa que, paradójicamente, ha sido un ejercicio que hasta ahora, o por lo menos hasta 2015, hasta ese germen del observatorio, no se había hecho en materia tributaria. Entonces, sobre la base, la plataforma que da el Congreso Mundial de la IFA, Philip y Pasquale recopilan información, diseñaron un cuestionario dirigido a los reporteros nacionales al Congreso Mundial de la IFA de ese año, que se hizo en Basilea, que permitiese identificar una serie de prácticas comunes de protección de una gama de derechos, dentro de los cuales está derecho a la privacidad, incluyendo la protección de la información confidencial, el derecho al debido proceso, incluyendo todas sus facetas, el derecho a audiencia, el derecho a alegación y prueba, derecho al juez natural, incluso antes del ejercicio de cualquier medio de impugnación, la independencia y la imparcialidad de quien tiene a su cargo la decisión de la causa, no discriminación y en general la interdicción de la arbitrariedad en los procedimientos tributarios, la no autoinculpación, al menos en lo que se refiere a las sanciones penales, y en términos generales el respeto general al Estado de Derecho en lo que se refiere a los cauces formales utilizados para los distintos momentos de la imposición para hacer efectivo el crédito tributario, que es básicamente a lo que tú te has estado dedicando en esta última serie de charlas que has venido dictando por este canal. Sobre esa base, Philip y Pasquale identificaron 82 salvaguardias legales, garantías, procedimientos legales para la protección de los derechos de los contribuyentes. Por una parte, ese es un aspecto estático del problema, o sea, cuál es la situación de los sistemas jurídicos en la práctica hoy, para poder ir sacando fotografías. Y posteriormente, sobre la base de esa información, identificaron 57 estándares mínimos y 44 mejores prácticas, que se agruparon en 87 criterios que comparativamente permiten saber el estado de protección de los derechos de los contribuyentes en una de 12 grandes áreas. Identificación de los contribuyentes, comunicación con los contribuyentes, el área 1, el tema en general de la relación entre las partes a efecto de la determinación, área 2, confidencialidad, área 3, las fiscalizaciones que se dividen en general en el sentido amplio del término, parafraseando a la profesora Ilse van der Velde, las dos vertientes, la fiscalización en sentido amplio se divide en dos vertientes. La fiscalización normal, así la llaman ellos en la traducción del inglés, la fiscalización regular orientada a declarar la existencia y cuantía de la obligación tributaria con efectos jurídicos, y la que ellos llaman, eso lo anterior, área 4, y lo que ellos llaman fiscalizaciones intensivas, que son básicamente están
orientadas al ejercicio conjunto de las potestades de fiscalización con otro tipo de competencias. Medios de impugnación, reparos, apelaciones, etcétera, sanciones penales y administrativas, las competencias de la administración para la ejecución forzosa de los actos administrativos de contenido tributario, los procedimientos a nivel transfronterizo, los procedimientos internacionales del estilo intercambio de información entre administraciones y el procedimiento amistoso, de acuerdo con los artículos 25 y 26 del modelo OCDE, la legislación tributaria, sobre todo en los temas de participación ciudadana en la formación de la ley, prácticas administrativas y asistencia al contribuyente y, al final, el marco institucional para la protección de los derechos del contribuyente. Esto es el defensor del contribuyente, el ombudsman, básicamente. Esta infraestructura, esta construcción científica, se la trae Pasquale, que de hecho es el presidente académico del Buró, y de hecho Philip es miembro del Consejo de Supervisión del Buró en general. Ellos dos se traen la idea para el Buró y se conforma un grupo de trabajo del cual desde su primer momento formamos parte tanto Betty como yo, para continuar este trabajo y poder hacer un seguimiento continuo, para hacer una película de toda esta historia. Y por eso el observatorio ha venido monitoreando sobre la base de los estándares mínimos y las mejores prácticas identificadas por Pasquale y por Philip, han venido identificando cuáles son las tendencias generales en el movimiento de la protección en la práctica, en la vida, en la calle, de los derechos de los contribuyentes alrededor del mundo, e incluso se ha abierto la puerta a reflexionar sobre o bien la obsolescencia de algunos estándares, su sustitución por otros, o incluso la generación de nuevos estándares, que es, por ejemplo, el reto que tenemos hoy en el observatorio respecto de los posibles estándares de protección que puedan surgir a partir de la pandemia, de la crisis del coronavirus. En términos generales, ese es el trabajo que hacemos en el observatorio. Perfecto. Una de las primeras cuestiones que llaman la atención del lector de los materiales del observatorio es la importancia que se le da al tema de la confidencialidad de la información, ¿no? Por una parte, una cantidad significativa de estándares mínimos y de mejores prácticas buscan proteger el carácter reservado de la información del contribuyente, recomendando, por ejemplo, la encriptación de la información, la realización de auditorías frecuentes a los datos en poder de la administración tributaria y también garantizando el derecho del contribuyente a acceder a estos datos y solicitar su corrección o eliminación en razón de su carácter incompleto o incorrecto, que es lo que conocemos pues como el habeas data, y que bueno, que también lo tenemos aquí en nuestra Constitución, aunque no lo hemos desarrollado apropiadamente tal vez por falta de órganos imparciales que se encarguen de aplicarlo adecuadamente, ¿no? Pero por otro lado, se recomienda en estos materiales la extensión del secreto profesional, además de a los abogados, a todos los profesionales que presten asesoría en materias afines al área tributaria, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo se vinculan estas recomendaciones con la transparencia que impulsan organismos como la OCDE, como un principio fundamental de las relaciones entre la administración tributaria y los contribuyentes, ¿no? Mira, esto básicamente, a juzgar por el resultado que hemos obtenido en la investigación que hemos hecho en los últimos 5 años. O sea, desde el primer reporte del observatorio para los años 2015 a 2017 hasta hoy, se puede ver cómo progresivamente el estándar de transparencia al que hace referencia la OCDE, inspirada por los desarrollos del plan BEPS, que incluso llegó al extremo de, en el contexto de las operaciones transfronterizas, impulsar el intercambio automático de información como mecanismo de apertura de la información del contribuyente al conocimiento de la administración tributaria. Esto se puede
bifurcar. Entonces puede partir en dos grandes áreas. Una cosa es, y de hecho en esas dos grandes áreas, si tú te fijas, están divididos el tratamiento que le da el área 3 del observatorio a la problemática de la confidencialidad de la información del contribuyente. Tú tienes dos problemas. Problema número uno. Una vez que la administración tributaria obtiene la información, sea directamente del sujeto pasivo o sea de terceros, ¿qué salvaguardias tiene el contribuyente de que esa información no se va a filtrar, de que esa información no se va a utilizar para fines distintos a los propios de la determinación tributaria? Eso en un entorno digital supone evidentemente medidas de encriptación, limitación al acceso de los datos solo a los funcionarios fiscales encargados de realizar la fiscalización, auditorías constantes de cumplimiento de los estándares de protección de datos que debe tener una administración tributaria mínimamente seria. En ese primer aspecto, la tendencia general de los países es primero a la digitalización y en consecuencia al reforzamiento de esas garantías. El mensaje de una manera o de otra es: no te preocupes por el destino de tu información, que la información está en mis manos, solo en mis manos. Algo así termina diciendo la administración tributaria. Y por eso es que tú ves que comparativamente, y esto es algo que ocurre en los 5 continentes, o por lo menos la división que nosotros, los países de cultura latina, tenemos del globo. Nosotros hablamos de 5 continentes. Aquí en Europa se habla de 6 o incluso hasta de 7 áreas globales. Tú puedes ver que hay más un incremento de las medidas legales y administrativas para el incremento de la protección de datos, para el reforzamiento de las medidas de encriptación y mayor cantidad de auditorías de acceso en general. Hay una segunda parte del problema que está orientada a la fase previa, a cómo la administración obtiene la información. Y aquí es donde el mandato de transparencia adquiere su carácter más fuerte y donde claramente se pueden identificar tendencias o riesgos a la expansión, mejor dicho, a la sobreexpansión de las potestades de la administración tributaria y cierto relajamiento de ciertos controles que son necesarios para la recta aplicación del derecho y para la recta actividad administrativa en el Estado de Derecho. Allí tú ves cosas que desde una primera perspectiva son ciertamente positivas, como por ejemplo la extensión que algunos países han hecho del secreto profesional a otros asesores, la menor disposición de ciertos países a practicar medidas infamantes o medidas cautelares o ejecutivas que supongan un avergonzamiento del contribuyente, lo que en los países de cultura anglosajona se llama naming and shaming, nombrar y avergonzar. Y para proteger más la confidencialidad, la posibilidad, se establece la posibilidad y se pone en la práctica la posibilidad de anonimizar las decisiones tributarias y eliminar los registros de datos que puedan comprometer la confidencialidad del contribuyente y de su negocio, sobre todo en los supuestos de juicios donde la información puede, por la naturaleza pública de los juicios, conocerse. Como decía, hay una tendencia a la sobreexpansión. ¿Y qué significa eso? Mayores poderes de investigación para la administración tributaria con un menoscabo de los controles, lo cual evidentemente supone riesgos de proporcionalidad. Y en el escenario global, probablemente el escenario donde esto se ve con mayor claridad es en las obligaciones de reporte que, sobre la base de la acción 13, de los resultados finales de la acción 13 del plan de acción BEPS de la OCDE, se han venido estableciendo sobre las operaciones de planificación fiscal en manos ya no del contribuyente, ya no respecto del hecho imponible realizado, sino del hecho imponible futuro, del hecho imponible por realizar.
y en cabeza no solo del contribuyente, sino también de los asesores fiscales, con un menoscabo, eso ha dicho la doctrina, de las salvaguardias adecuadas para la adecuada protección de los derechos a la desde la perspectiva del contribuyente. De hecho, de esto hablábamos a principios de mes. Tú tenía la ocasión de conversar sobre esto en una conferencia para México, no en México, dada la situación de pandemia, de libertad económica del contribuyente, de la asistencia letrada, de la asesoría a la que tiene derecho el contribuyente para arreglar sus negocios de la manera fiscalmente más eficiente en el marco de la ley. Y evidentemente, en un nivel más básico, el derecho a la defensa. Mientras que bajo la perspectiva del asesor fiscal, hay ciertamente, además de una limitación a la libertad económica, una auténtica barrera de entrada al negocio, utilizando la terminología del derecho a la competencia, al negocio de la planificación fiscal. Porque la indeterminación entre qué es planificación fiscal legal, sensata, racional de un agente económico que está haciendo negocio, frente a lo que puede calificarse como agresividad en la planificación, puede llevar a resultados primero de bloqueo por parte, y de hecho, la acción 13, desde la acción BEPS 13 de BEPS se dice, y lo dice la directiva europea de cooperación administrativa en estos temas, la llamada DAC 6. O sea, se pretende con esta medida desincentivar, desestimular el mercado de planificación fiscal agresiva, pero en la medida en la que no se distingue claramente qué es agresivo y qué no lo es, tú terminas desincentivando el mercado de planificación fiscal. Y las tendencias se ven claramente en buena parte de los países, tanto OCDE como no OCDE, que se han copiado, digamos, o han recibido la influencia del plan de acción BEPS. Esas son fundamentalmente las grandes tendencias en esta materia. Sí, bueno, ese tema de verdad que del tema de las planificaciones fiscales agresivas es tremendamente preocupante, ¿no? Sí, Así es. yo he venido escribiendo también algunas cosas y sé por ti que ya que hablaste de México, que en México parece que adoptaron las regulaciones, pero las hicieron aún más estrictas de lo que ya venían de la OCDE, ¿no? Recargadas. Sí, Vamos a ponerlo así. Mira, Carlos, cuando contestabas la primera pregunta que te hice, me llamó mucho la atención que hablaste de dos tipos de fiscalización. Una fiscalización que llamaste normal y una fiscalización que llamaste más intensa. A mí me gustaría mucho para nuestros oyentes y suscriptores del canal que explicaras la diferencia entre ambos tipos de fiscalización, ¿no? Mira, básicamente estamos hablando, en el contexto de Venezuela, estamos hablando básicamente de lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia que hacen Philip y Pascual en este punto, a mí me parece, y bueno, puedo decirlo institucionalmente, la distinción que hace el buró en este punto, yo creo que es importante. Porque una cosa es que el objeto del procedimiento esté dirigido limitadamente a la declaración de la existencia y cuantía de la obligación tributaria, con los efectos jurídicos que dimanan de la manifestación de voluntad de la administración contenida en el acto administrativo de determinación, que es a eso a lo que se refieren las fiscalizaciones normales. Vamos a utilizar los términos de Philip y de Pascual. Y otra cosa es cuando en el curso de ese procedimiento se descubren indicios, o sea, indicaciones, hechos que parecen sugerir, como tú magníficamente nos enseñaste en un artículo que publicaste en la revista de Derecho Tributario número 101, si la memoria no me falla. Yo no lo sé. Si lo creo recordar que es la revista 101, en todo caso, ese es el trabajo seminal para estos temas en Venezuela, y ese trabajo, amigos del canal, léanse eso, si quieren saber de qué estoy hablando. Por su puñeta. Mira, básicamente estamos hablando
cuando aparecen estos indicios de la posible, estos elementos que indican que quizá se ha cometido un delito, entonces, ya que hay una serie de salvaguardas que es necesario activar. O sea, tú necesitas activar, primero, más salvaguardia al momento de aportar el material probatorio al expediente, porque eso permite la comunicabilidad de la prueba. Eso permite que la prueba que tú recolectaste en sede administrativa, tú te la puedas llevar a un tribunal, tanto para favorecer como para desfavorecer. Esto es una garantía que obra por equilibrio entre las partes, una garantía incluso para las dos partes. En segundo lugar, un resguardo propio del contribuyente de su garantía de su derecho fundamental a no autoincriminarse, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a no aportar bajo ninguna forma de coacción o apremio material que pueda terminar incriminándolo, con prácticas como por ejemplo notificaciones del tipo los llamados inspirados en la cultura anglosajona a través de la sentencia, la famosa sentencia Miranda contra Arizona, los derechos Miranda. Usted tiene derecho a permanecer callado si usted renuncia a este derecho, etc. Sobre lo cual, ahora permíteme yo hacer una pequeñísima publicidad. Es precisamente a eso a lo que se refiere un trabajo que tuve la fortuna de publicar acá, parte de mi investigación acá en el Buró, en una revista llamada World Tax Journal, sobre precisamente el alcance de los derechos de ser informado y de no autoincriminación en el contexto de procedimientos internacionales. Y que de hecho hay una versión en español que está disponible, sí, en México, en la revista del Tribunal Federal, del Tribunal Fiscal de México, del Tribunal de Justicia, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, llamada Praxis número 25, que precisamente trata de lo fundamental que es este derecho, sobre todo por algo que tú mencionabas en uno de tus videos anteriores, que por su naturaleza el procedimiento de fiscalización es un procedimiento que no tiene el carácter de sigilo, es una investigación abierta, es solo excepcionalmente cuando, para que la administración pueda llevar a cabo visitas domiciliarias, inspección, aseguramiento de locales, documentos y demás o pruebas o la realización de pruebas atípicas para lo que es un procedimiento tributario, precisamente por aquellas circunstancias excepcionales en las que un contribuyente puede afectar la investigación de un delito, como es el caso, por ejemplo, de las intervenciones telefónicas, este tipo de cosas. Muy señera en este sentido la jurisprudencia alemana. Hay un par de decisiones alemanas, la más reciente de hará cosa de un año, donde precisamente excepcionalmente se reforzó la necesidad de autorización judicial para este tipo de cosas, porque no es lo típico de la investigación tributaria y es lo propio, y ahí es ese punto de contacto entre la investigación tributaria y la investigación penal, donde las cosas tienen que tenerse mucho cuidado y tienen que hacerse las cosas bien hechas. Y hay una serie de garantías reforzadas del contribuyente en ese contexto. Y para poder hacer esa distinción fue que Philip y Pasquale decidieron dividir, bueno, cuando estamos en un caso ordinario, digamos, donde solo estamos involucrados con el tema de la determinación del tributo, eso es la fiscalización regular del área 4, y cuando ya estamos metiéndonos para las honduras de los temas penales, vámonos para el área 5 de las fiscalizaciones más intensas. Ok. Bueno, como tú hablas alemán y yo no, quedas comprometido a mandarme esa sentencia porque me interesa mucho, por lo menos la máxima traducida al español, ¿no? Con muchísimo gusto. Carlos, entre otras cosas, también habla alemán, pues, por si no fuera ya bastante, ¿no? No, y estoy aprendiendo portugués, que es un idioma que es también muy importante por acá. Bueno, imagínate tú. Mira, Carlos, en esta fiscalización normal, como la llama el observatorio, que me parece súper interesante esa distinción, hay 4 principios fundamentales, ¿no?
el principio de proporcionalidad, el principio bueno, del derecho a la defensa, de la audiencia, de conceder audiencia al interesado, el non bis in idem, y el nemo tenetur, o el derecho a la no autoinculpación, ¿no? Yo traté en un video previo estos principios y dije que, bueno, que eran esenciales para el recto ejercicio de las potestades de fiscalización de la administración tributaria en cualquiera de los dos procedimientos que tenemos aquí en Venezuela, que son el de fiscalización y el de verificación, ¿no? Eh, Sin embargo, ahí dijimos también, y tú has sido precursor en denunciar los problemas del procedimiento de verificación tributaria, lo has hecho, al menos que yo recuerde, en un par de trabajos bien importantes. Este, yo quisiera saber cuál es la tendencia del observatorio con respecto a este asunto, ¿no? Claro, con mucho gusto. Mira, la distinción entre fiscalización y verificación en el derecho comparado normalmente lleva a una disminución del íter, o sea, de los pasos que debe seguir el procedimiento para obtener el resultado determinativo. Se hacen distinciones en derecho comparado similares a las venezolanas respecto de la doble función del procedimiento de verificación, como procedimiento determinativo de oficio por una parte y como procedimiento dirigido a la determinación del cumplimiento de deberes formales y muy directamente asociado al ejercicio de la potestad sancionatoria de la administración. Desafortunadamente, creo que hay que anotar, no a los niveles que uno podría constatar en casos extremos como el de la verificación, donde simplemente el resultado del procedimiento se impone de plano, sin ninguna clase de participación del sujeto pasivo en la formación de la voluntad administrativa. Pero sí ciertamente hay una tendencia alineada con lo que hablábamos hace ya unos minutos respecto de la confidencialidad, a extender los poderes de la administración, a asegurar la capacidad de la administración para conocer el hecho imponible y su cuantía bajo todas las posibilidades, valga la redundancia, posibles, con una sensible disminución de las garantías para los contribuyentes. Algunos datos que te puedo dar de lo que de hecho están recogidos en el anuario 2019 del observatorio, que como bien señalaste puede obtenerse de forma totalmente gratuita a través de la página web del buró. Tomemos, por ejemplo, los 4 principios básicos de los que tú hablabas. Tomemos uno, proporcionalidad. En temas de proporcionalidad se ve una tendencia a, por ejemplo, permitirle a la administración tributaria expandir el ámbito de investigación hasta el punto de poderse solicitar y obtener válidamente información absolutamente irrelevante para la determinación del tributo. En materia de non bis in idem, solo un 25% de los países objeto de nuestra investigación limita la frecuencia de fiscalizaciones practicadas al mismo contribuyente, cosa que está de una manera indirecta ligada con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, en el caso A y B contra Noruega de 2015, respecto de la posibilidad de bifurcación y de coexistencia de múltiples procedimientos sobre los mismos hechos, sobre la base, con el único límite precisamente de la proporcionalidad. Respecto del Audi alteram partem, conectado directamente con el problema de la obligación de reporte de esquemas fiscales, la información se puede obtener de los asesores sin que necesariamente el contribuyente haya sido notificado previamente de esa circunstancia. Con lo que en la práctica el contribuyente se va a hallar es con el hecho, tú que hablas francés seguramente lo dirás mejor que yo, con el fait accompli de la información ya en el expediente y ya unos resultados derivados de esa información sin que el contribuyente haya podido tener oportunidad real de contradecirla.
Y el caso de la no autoinculpación del Nemo Tenetur llama a la reflexión. Hay una tendencia general de los países, o una tendencia progresiva, a no aplicar el principio en la práctica. Solo 26% de países, y esto es una tendencia que viene desde 2018, tienen restricciones en el uso de la información suministrada por el contribuyente en un procedimiento subsiguiente de naturaleza sancionatoria, sea sancionatoria administrativa o penal. Solo un 37% de países, o al revés, un 37% de países no permite al contribuyente invocar la garantía de no autoinculpación para rehusarse a suministrar información contable en las que el observatorio llama auditorías intensivas. Y como dato final, todos estos datos se pueden obtener, como digo, en el reporte del anuario 2019 del observatorio, en algo que marca una tendencia más favorable, pero que sigue siendo desfavorable. 40% de los países sometidos a investigación contra un 29% en 2018, con lo cual se ve la mejora. Solo un 40% advierte previamente al contribuyente que está en una situación donde el principio de no autoinculpación puede aplicar, de lo cual pueden derivarse confesiones del contribuyente sin que el contribuyente esté plenamente consciente de cuáles son las consecuencias de la revelación de esta información a la administración, y sin que en modo alguno esté consciente de su derecho a permanecer callado, violándose directamente en estos escenarios o potencialmente violándose derechos y garantías constitucionales. Bueno, fíjate que me respondiste varias preguntas que tenía sobre eso, ya me las respondiste. Pero bueno, yo no quisiera, aunque la vocación de esta conversación era tratar temas de derecho comparado y derecho internacional tributario referido al punto de los derechos de los contribuyentes, coño, no puedo desaprovechar la oportunidad de teniéndote a ti aquí, que eres un especialista pues, en derecho tributario sancionatorio. Yo diría que uno de los más importantes de Hispanoamérica y sin duda el más importante de nuestro país, Gracias. Muchas gracias. Es así. Muy generoso. La realidad se impone, ¿no? Yo quisiera que nos hablara un poquitico solamente de este tema en el que tú has venido insistiendo muchísimo y que me parece súper interesante y en el que lamentablemente estamos inmersos hoy en día en Venezuela, que es el llamado derecho penal del enemigo y la proyección de este concepto en el ámbito tributario. Mira, te lo puedo enfocar desde dos perspectivas. Una, que es aquella en la que yo he venido, digamos, nunca mejor día para decirlo, que como recientemente fue 24 de junio, el día de San Juan, de San Juan Bautista, que va peregrinando solo en el desierto. Desde hace varios años, tu servidor ha estado en una letanía solo en el desierto, denunciando que desde una perspectiva técnica, el sistema sancionador tributario de nuestro país ha ido adquiriendo características de lo que los penalistas llaman derecho penal del enemigo. ¿Qué es derecho penal del enemigo? Básicamente, el derecho penal del enemigo es una forma de describir la política sancionatoria de un país. O sea, eso no es algo que se va a conseguir en una regla, y no es algo que tú vas a abrir el código, vas a leer y vas a decir, bueno, mira, al enemigo ni agua. Eso no lo vas a ver así, sino que es la forma en la que se estructura, se interpreta y se aplica un sistema. En la medida en que hay más o menos garantías, tú tendrás o un sistema en los dos extremos. En el extremo ideal, tú tendrás al sistema garantista, como lo llama el profesor italiano Luigi Ferrajoli, y en el otro extremo tendrás a los sistemas penales autoritarios, donde hay una reducción e incluso una eliminación de las garantías.
Y es a eso a lo que el profesor alemán Gunther Jacobs llama muy gráficamente y basado en una base filosófica tremendísima, con Kant, Fichte, Hobbes y demás de esos gigantes del pensamiento filosófico. Dice, bueno, mira, este es un derecho, yo tengo un derecho para el ciudadano y un derecho para el enemigo. El derecho para el ciudadano es el de las garantías, es el que estudiamos en los manuales, es el que aparece normalmente en las leyes y en la Constitución. Hay unos supuestos de emergencia y aquí ese discurso de la transparencia, de la mayor justicia en la distribución de la carga tributaria y esa insistencia en la optimización de la recaudación tributaria ha llevado a maximizar la emergencia del sistema y la necesidad de imponer medidas extremas, duras. Lo que, llevado a su vez al extremo, supone la implementación de 3 tipos de medidas. Tú primero tratas de castigar el delito antes de que el delito se cometa. Tú tratas de anticiparte, castigando actos preparatorios, castigando, por ejemplo, el caso nuestro, el tema de la inflación de deberes formales, es el mayor ejemplo de eso. Segundo, la desproporción brutal y grosera de las sanciones. En el caso venezolano, el tema de la moneda de mayor valor es un ejemplo paradigmático de eso. Y tercero, que es punto especial de foco del observatorio, la disminución de las garantías, hasta la práctica eliminación, en los casos radicales, de las garantías procesales. Cuando tú tienes un sistema que puede caracterizarse mayormente por esas 3 características, tú puedes decir que el sistema es de enemigos, tú puedes decir que hay normas que apoyan o desmejoran una u otra característica, porque obviamente este es un modelo, esto no se consigue, esto no es que tú vas a la farmacia y compres, mire, deme 10 mililitros de derecho penal del enemigo, volumen, eso no es así, pues. ¿Me explico? Sino que hay, volvemos a los indicios, hay elementos, hechos que te indican, mira, esto va por aquí. A nivel comparado, afortunadamente la situación no llega al extremo del derecho penal del enemigo, pero hay señales que son preocupantes. Y de hecho, nuevamente, discúlpame el breve inciso, yo tuve la ocasión de publicar ahora en el mes de enero en una revista acá en Holanda, en el Bulletin for International Taxation, un artículo en el que yo analizo ese problema, pero desde la perspectiva del derecho comparado. Bueno, ¿cómo se está dando esta tendencia a la expansión del poder sancionador en el derecho de los países desarrollados y de todas las perspectivas que uno desde un lugar como este puede ver? ¿Y qué cosas se pueden ver? Tal como lo recoge ese artículo mío que está por ahí y lo recoge el anuario del observatorio, tú ves 3 o 4 grandes cosas. Primero, el mayor foco judicial. La mayoría de las decisiones en materia tributaria producidas por tribunales internacionales dedicados a la protección de derechos tienen que ver con temas de sanciones penales administrativas. Por ejemplo, de las decisiones reportadas al observatorio, casi el 86% de las decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos tienen que ver con temas sancionatorios. 60% de las decisiones de la Corte Europea de Justicia tienen que ver con temas de sanciones. En un contexto donde hay una disminución general de garantías, no solo de no autoinculpación, como mencioné antes, sino también del non bis in idem a través de la decisión esta que mencionaba del caso A y B contra Noruega. 54% de los países investigados en el observatorio no aplican non bis in idem en las auditorías tributarias. El reconocimiento formal del non bis in idem no previene la posibilidad de procedimientos paralelos, incluso a nivel judicial, en 58% de los países investigados. Y tienes casos como, por ejemplo, el de Eslovenia, donde el non bis in idem se dice que en la práctica no existe, porque
básicamente se evita a través de reposiciones de la causa. En el procedimiento se inventan reposiciones para poder empezar otra vez. Y reabrir los procedimientos. Exactamente. Y en el caso de Sudáfrica, por poner otro ejemplo, fíjate que me voy de Europa, me voy a África. En Sudáfrica es perfectamente posible las múltiples auditorías siempre y cuando no haya elementos penales en la investigación, puesto que el non bis in idem, en la interpretación de los profesores sudafricanos, está solamente asociada a las garantías de orden penal y no a las garantías de orden tributario o procedimental administrativo. Eso lleva, si vamos a hablar de un punto positivo, que hay más régimen, hay una tendencia ascendente hacia la implementación de regímenes de regularización voluntaria. Y ahí hay que anotar como tendencia positiva que 76% de los países reducen o eliminan penas como consecuencia de regímenes de regularización voluntaria. Y hay casos como por ejemplo el de la estandarización, el impuesto de igualación colombiano. Tienes los sistemas de regularización, dos sistemas de regularización voluntaria, de verdad que muy interesantes para pequeñas y medianas empresas, cosa que en el contexto venezolano para el coronavirus sería estupendo para Mauricio. Y fíjate qué interesante que Rusia, la Corte Suprema de Rusia, dictaminó que aquellos contribuyentes que estuvieran involucrados en tentativa de realización de delitos fiscales no serán castigados. Hay un reconocimiento jurisprudencial expreso del arrepentimiento voluntario, favoreciendo el arrepentimiento voluntario para inhibir la comisión de delitos. Eso fue, avalado por la Suprema Corte de un país como Rusia. Y bueno, esas por lo menos son algunas tendencias dentro del escenario general de expansión, son unas tendencias que deben reportarse como favorables. Excelente, Carlos. Bueno, mira, Carlos, ya es muy tarde en Ámsterdam y ya me imagino que Betty te está mirando con una cara de pocos amigos. Te mando un abrazo y un ya vamos a hablar de Betty un momento, ¿no? Claro que sí. Este programa ha sido fantástico, te agradezco infinitamente haber aceptado y estoy obligado a decirte que vas a ser objeto de una persecución implacable para que vuelvas a aceptar otras invitaciones, ¿no? Y hablando de Betty, te iba a decir que voy a abusar de tu confianza y de la amistad para que me ayudes a convencer a tu brillante esposa de que también, y que además es otra queridísima amiga, muy admirada, para que me ayudes a convencerla de que también converse conmigo en alguno de estos programas. Ya escogeremos de qué tema vamos a hablar con Betty, pero seguramente será otra brillante exposición como la tuya, ¿no? Mejor que la mía, yo de eso estoy convencido. Yo siempre digo que yo cuando sea grande quiero ser como ella. Más te vale decir eso. ¡Claro! Estás ganando puntos. Claro, bueno, siempre. Carlitos, querido, muchas gracias de verdad. Por favor, inmensamente agradecido. Bueno, amigos, si les gustó este programa, por favor denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias y que tengas buenas noches. Muchas gracias a ti, Luis, y gracias a la audiencia. Y bueno, encantado, feliz de poder compartir toda esta experiencia que estamos viviendo por acá, de poder abrevar de las fuentes más avanzadas del derecho tributario mundial, con figuras de la talla de Philip Baker, Juliane Kokot, Nina Olson, que es una mujer simpaticísima, además muy agradable. Recuerda a la gente de mi tierra putativa, de Margarita. Y bueno, Stefan Beigel, Joanna Wheeler, gente pues calificadísima de la que estamos aprendiendo toda esa serie de herramientas que esperamos un día poder utilizar para reconstruir a nuestro país. Así es, así es. Muchas gracias, Carlos.